bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos. Hoy no tenemos la grabación, no la tenemos aquí en directo en el estudio, sino que tenemos la oportunidad de tener una grabación virtual con Intermountain, concretamente con la doctora Michelle Matthew, que representa a Intermountain. Ella está especializada en enfermedades infecciosas, creo que es. Bienvenida, Michelle, doctora Macio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Para nosotros es un placer porque todo lo que procuramos con estos programas es hacer llegar a la comunidad hispana la opinión de expertos en todas las áreas. Y bueno, ahora mucho más. Llevamos 2 años demasiado preocupados por la salud. Por lo tanto, en tener a alguien como usted representando a Intermountain aquí con nosotros, pues es un lujo. Estamos encantados de poder tenerle. Gracias. Por cierto, hablando de la pandemia, ¿cómo está todo? Porque veo bueno, las noticias varían, ¿no? Unas veces están peor, otras. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo se vive desde la primera línea? Sí, bueno, los casos han disminuido drásticamente, que es algo muy, muy bueno. Claro. Lo hemos visto en cuanto a los números que estamos viendo, de cuántos casos hay por día en el estado de Utah. Ujú. eh, y también lo miramos en el hospital. Ha bajado mucho la cantidad de gente que ha sido hospitalizada por COVID en las últimas 2, 3 semanas. Ha sido bastante drástico la disminución de casos en los hospitales, a tal punto que nuestras capacidades están regresando a un poquito a lo normal. Todavía hay Sí, mucho que recorrer, pero ya bastante sí, mejor. sí, pero es una buena noticia. Después de 2 años con malas noticias, podemos decir, esto viene a empezar wow, ya se puede respirar un poquito más tranquilo, ¿no? Sí, ahorita es un momento de, bueno, respirar, pero siempre está la pregunta de, ¿es esta la calma Claro. antes de la siguiente tormenta o es esto ya la calma? Exactamente, esa yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? Que hemos Sí, aprendido porque estábamos acostumbrados a vivir con una normalidad cuando surgía algo así medio tal, pero los expertos enseguida decían, no, pues esto, pasa lo otro, pero yo creo que incluso para ustedes ha sido bueno, el ir descubriendo también, ¿no? El ir aprendiendo sobre la marcha en muchas cosas, ¿no? sí, sí. De hecho, ha sido muy interesante para mí ver cómo se han desarrollado tratamientos que son bastante efectivos, vacunas. Ahora tenemos disponible los kits para hacer exámenes en casa. Hay muchas Ajá, herramientas que podemos usar para mantenernos seguros y bien de salud. claro. Y, y, y ahora que parece que estamos por lo menos en una etapa un poquito más suave, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué le diría usted a la comunidad? Pues, en primer lugar, lo importante es siempre considerar prevención, ¿verdad? Las medidas Ujú. de prevención. La más importante siendo la vacunación. Entonces, si todavía no han tomado esa decisión de vacunarse, este es un buen momento de hacerlo. Tenemos mucha experiencia ya con la vacuna, un año completo. Yo diría Claro, que tal vez es la vacuna que más hemos estudiado a lo largo de la historia. O sea, tenemos el mundo ujú, entero vacunándose. Sabemos muy bien sobre los efectos adversos de cada vacuna, sabemos muy claro, bien cómo actúan. Es un buen momento para hablar con su proveedor de salud primario y tomar esa decisión de estar vacunados. No solo vacunados con la primera serie de las 2 dosis o de una dosis, dependiendo cuál vacuna se coloquen, pero cuál es el mejor esquema de vacunación. Ahora hablamos de estar al día con nuestro esquema de vacunación, 2 dosis más el booster. ¿Y ajá, por qué es eso importante? Entonces, eso es como que lo primero que hay que hacer ahorita es asegurarse que estamos maximizando nuestras oportunidades de prevención. claro. Y, y bajo su experiencia, eh, ¿qué cree usted que pasará en el futuro? Es decir,
¿esto será algo que ya nos tendremos que estar vacunando como con la gripe, con el flu, cada año o no? ¿O qué piensa usted? La pregunta del millón, ¿verdad? No sabemos, como todo en COVID, no sabemos, pero Claro, me siento muy afortunada que tenemos expertos en estos temas de vacunas y de enfermedades virológicas, de estudiarlo, ¿verdad? Entonces estamos claro. todavía como que a la expectativa de cuál va a ser esa decisión. Hasta, yo creo que necesitamos ver qué pasa en los siguientes meses, si va a haber una variante nueva, cómo va a ser esa variante en cuanto a la eficacia de la vacuna como la tenemos ahora. Ajá, Y tenemos que dejar pasar el tiempo para ver cuánto va a durar la eficacia del booster que ya nos pusimos, si eso va a durar un año, si eso va a durar 6 meses. Y todo depende de lo que vaya pasando con la enfermedad en sí. Entonces, eso está claro. por verse. Mi predicción personal, no sé si esto Sí, es algo que por ojalá supuesto. que esté en lo correcto o no, es que lo más probable es que sí vamos a tener una recomendación de hacernos un booster en el otoño, que es cuando esperamos que la siguiente ola en el invierno, ¿verdad? En la época de Ajá, las enfermedades respiratorias, probablemente por ahí vamos a estar viendo de necesitar un cuarto booster. No creo que eso sea antes de ese momento, pero todo depende de qué pase en los claro. siguientes meses. Claro. Y usted cree que es eso, ya de alguna forma agarrar la costumbre de decir, bueno, pues voy, me pongo la vacuna del flu, me pongo el booster y bueno, pues ya tengo para hasta el año que viene, más o menos, ¿no? Es posible, ¿verdad? Todo depende de la dinámica de este virus. Todavía no sabemos muy bien el patrón que va a tener. Por Claro, ejemplo, con influenza sabemos que todos los inviernos influenza viene y hay diferentes cepas de influenza, varían con cada invierno. Entonces las vacunas de influenza se van escogiendo dependiendo de la predicción de qué va a pasar exactamente, en esa exactamente. temporada. Con COVID todavía no sabemos. Puede ser, digamos, por ejemplo, el año pasado tuvimos una ola en el verano que fue Delta. ¿Es verdad? Entonces, todavía no sabemos cuál va a ser el patrón de cuándo va a ser más fuerte la ola, cuándo no. Eso todavía está por verse. Creo que no hemos llegado a ese momento todavía. Pero posiblemente va a ser así, ¿verdad? En el otoño nos ponemos las vacunas booster que necesitamos. Claro. ¿Y de qué manera piensa usted que ha afectado a la comunidad, además podemos decir, de las evidencias físicas? Por ejemplo, pues yo agarré COVID en diciembre, pues bueno, menos mal que estaba vacunado y lo que pasé fue una semana que tenía varios días fiebre y no me sentía bien y cosas así, pero bueno, ya después se fue calmando, se fue pasando y ya está, ¿no? Pero sí noto que hay mucha gente que de alguna forma comenta que se ha visto afectado en muchas otras formas, ¿no? No sé, de ansiedad, Ujú. como también ha originado que cambie nuestra normalidad de vida en cuanto a los trabajos, en cuanto a, a esto, ¿no? A tener una reunión virtual, ¿no? Que antes, pues, yo qué sé, era muy raro llegar a tenerla, pero Sí. ahora se ha convertido en algo habitual, ¿no? Sí, ¿Piensa usted que ha afectado a mucha gente en otros temas? totalmente. Yo creo que hay un efecto directo del virus en cuanto a nuestra salud mental, en cuanto a nuestra salud física, y también hay un efecto indirecto, ¿verdad? Todo lo que ha ocasionado socialmente en Exacto, cuanto a cómo convivimos en nuestras diferentes comunidades. Eh, claro, sí hay efectos directos del virus a largo plazo, eso lo hemos estudiado más que todo en personas que ahora entendemos un poco más que afecta, esos efectos a largo plazo se expresan más en las personas que no se han sido vacunadas. claro, Tenemos un poco más de evidencia que las personas vacunadas sufren menos de esas secuelas a largo plazo en cuanto a secuelas neurológicas o secuelas de otros órganos del cuerpo
que se expresan después de haber tenido una infección, ya sea leve o severa o lo que fuera. O sí, y en las personas que no han sido vacunadas prevén que pueda tener mayor incidencia, ¿no? Exacto, exacto. Y las Ujú. personas que han sido vacunadas tienen menor incidencia de esos efectos a largo plazo, que son directamente relacionados con el virus. Claro. Y para... Aparte, Sí, perdón. son las secuelas de la enfermedad severa, ¿verdad? De gente que ha estado hospitalizada, que tiene secuelas del tema de la crisis que vivieron en ese momento en el hospital. Claro. Pero aparte, reconocemos muchas de las consecuencias no directamente asociadas al virus, ¿verdad? Todas las consecuencias sociales, el impacto, algunas muy buenas, como el tema de nuestras formas de comunicarnos virtualmente, se Ujú. amplió nuestra capacidad de conectarnos con el mundo. Sí, es verdad. Y, ¿verdad? Y también mucho negativo, ¿verdad? Gente que ha sufrido muchísimo por la falta de comunicación o la falta de socialización. Yo puedo Ujú. relatar mi experiencia personal con mi mamá, que tuvo COVID hace un año, cuando no había vacunación, o bueno, en la época en donde estaba Sí. comenzando, había mucha gente Ujú. susceptible, estábamos siendo muy precavidos de hacer un buen aislamiento cuando alguien está infectado. Claro. Y mi mamá tuvo síntomas muy leves. De hecho, creo que casi ni síntomas tuvo, pero estuvo completamente aislada por 10 días y eso fue devastador para ella. Tuvo mucha crisis Ujú. emocional, que es algo que no reconocemos, ¿verdad? Tan rápidamente como nuestros síntomas físicos. Exacto. Y no tuvimos, no, como que no previmos que eso podía pasar. Claro. Y eso creo que eso afecta muchísimo a las personas, el aislamiento, la cuarentena, Ujú. todos esos impactos. ¿Y qué recomendaría usted como doctora a todas esas personas que de alguna forma puedan sentir esos efectos colaterales de la pandemia? Ya no físicamente, ya no directamente, pero sí que se han visto afectadas, pues no sé, porque ha cambiado su tipo de dinámica de cada día, ¿no? Los niños en casa, no sé, hay muchísimos factores que creo que entran en juego. Así, obviamente habrá muchísimas recomendaciones, pero algo que usted pudiera decir como algo para todos en general, ¿algún consejo usted se le ocurre que pudiéramos dar? Sí, bueno, esto es derivado de mi experiencia personal. Cuando yo tuve COVID en el invierno, en diciembre, lo primero que sentí fue esta culpabilidad de, wow, a mí me dio, logré que esto llegara a mí, Ujú. yo siendo trabajador de salud, ¿cómo me pudo haber pasado esto? Tuve miedo, tuve pena de hablarlo con mis colegas, con mi Es jefe, verdad, hasta que supe que otros en mi mismo grupo de trabajo estaban pasando por lo mismo en el mismo exacto momento y en ese momento sentí, wow, aunque no les estaba hablando directamente, pero sentí esa conexión. Bueno, no estoy sola, todas estas personas están pasando por lo mismo, tenemos que de alguna forma desestigmatizar esta enfermedad. exactamente. Esa es la palabra que me estaba viniendo a la mente, Ajá, que no creemos estigmas de todo esto. total, y que dejemos de culpar, es que saliste con alguien Ujú. o fuiste a hacer esto. No podemos culparnos de algo que es inherente a nuestra naturaleza, que es ser un Exacto, ser social. Nosotros somos exacto. sociales y esto vino a afectar lo más profundo de nuestra forma de vivir, que es Ujú. socializar, y eso no es nada malo. Y que entonces creo que hay que hacer mucho trabajo de quitar el estigma. Sí, Y una de esas formas es siendo abiertos, ¿verdad? Contando nuestras experiencias, es verdad. hablando de... Y algo muy importante es hacer este check-in, no sé cómo se dice eso en español, como... Sí, como, eh, ir comprobando, ¿no? Si uno ajá, se siente con algún síntoma o hacerse la prueba o... Ajá. esto, y hablar con nuestros seres queridos de cómo todos nos sentimos al respecto de todo esto. Como yo le hablo a mis hijos que son pequeños, ellos tienen entre 5 y 8 años, Ujú. y a veces uno piensa, estas personas no van a entender si les pregunto o no, pero entienden mucho más de lo que uno cree y he Totalmente. estado haciendo el esfuerzo de
preguntar con frecuencia cómo están ustedes, qué sienten de la pandemia, qué sienten que les ha afectado y Ujú. que normalizar la conversación de esa manera. Sí, o sea, nos sentimos mal que esto pasó, yo también me siento mal que esto pasó. Normalizar nuestras emociones de esta forma. Y lo otro es que también podemos buscar un proveedor de salud mental. Yo creo que nos enfocamos mucho en nuestra salud física, tenemos un doctor primario, acudimos Ujú. a nuestras citas médicas, pero nunca pensamos que hay que darle mantenimiento a la salud mental, aunque no tengamos un diagnóstico. Yo creo que Sí. siempre es importante tener a alguien que uno puede ir a hablar profesionalmente Ujú. y verdad, que eso sea algo normal para todos nosotros. Pues nos quedamos con esos dos consejos, de que normalicemos más las cosas, que no las estigmaticemos y que por otro lado, pues de alguna forma, seamos vigilantes de nuestra salud mental también, no Ujú, solamente la física, sino que también muchas veces, pues, acarreamos ciertos lastres, ciertos pesos en nuestra vida, que tal vez si consultáramos al profesional adecuado, ujú, pues no tendríamos por qué vivir con ese peso encima, ¿no? total. Pues muchísimas gracias, doctora Macio, por estar con nosotros. Muchas gracias a Intermonten y bueno, pues le emplazamos para que vayamos teniendo periódicamente programas así para que de alguna forma podamos ir aprendiendo todos, no solamente de esto de la pandemia, sino de muchas otras cosas que, que nos afectan o que nos rodean o que afectan a personas que conocemos o que queremos, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias y le emplazamos tanto a usted como también a nuestra audiencia, les citamos para que nos sigan en estos programas que hacemos. Muchas gracias a todos. Gracias.